Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Don Diego Valencia nos hizo una broma sobre el Emelec. Igual doña Vanessa, ya llegará el momento que Emelec quedará campeón y ahí hablaremos. Además estamos con un partido menos, pero eso no quita que perder así no nos gusta. Pero bueno, vamos el día de hoy. Tenemos la presencia de Hernán Núñez, director ejecutivo del IEPI, para hablar sobre las acciones para contrarrestar la biopiratería. Hernán Núñez, muchas gracias por haber aceptado la invitación. El tema de la biopiratería nos ha llamado la atención, sobre todo que tenemos un diagnóstico de 3 informes y ya se focaliza cuáles son los países que se han beneficiado de esto. ¿Esto se produce por falta de política pública, por falta de una legislación adecuada? Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, creo que son varias causas, ¿no?, las causantes de estas acciones de biopiratería. Una de ellas es efectivamente la falta de política pública durante muchos años, ¿no? Recordemos que nuestro país es signatario del Convenio de Diversidad Biológica, el conocido como CDB, desde el año 1993. Y desde aquella fecha tenemos la obligación internacional de incorporar un procedimiento de acceso a los recursos genéticos para la investigación científica. Pero estamos hablando de 1993, es decir, ha pasado muchos soles y muchas lunas en medio de todo este tiempo. Sí, efectivamente, ¿no? Y eso ha permitido que hayan actos de biopiratería, que es justamente lo que ha revelado este primer informe. Ahora, el tema es, si ya estábamos comprometidos en 1993 y recién estamos haciendo un diagnóstico con estos 3 informes, ¿quiénes son los responsables de haber permitido ese acceso sin regulación y sin control? Bueno, es importante mencionar que luego del 93 ya se empezó a cumplir esta normativa internacional desde el punto de vista legislativo. Es decir, primero se emitió una normativa en el seno de la Comunidad Andina sobre acceso a recursos genéticos y luego el Ecuador emitió un reglamento de acceso a recursos genéticos. Es decir, la normativa ya tiene algunos años de vigencia. El problema es que no todos los investigadores o no todas las empresas que hacen desarrollo tecnológico sobre recursos genéticos han estado cumpliendo esta norma. Bueno, tenemos que recordar que el Ecuador está considerado como uno de los países más megadiversos. Ahora, estos informes que concluyen lo que han concluido en el diagnóstico, ¿qué hoja de ruta nos determina? Bueno, efectivamente tenemos 2 elementos principales, ¿no?, dentro de esta hoja de ruta. El primero es que realizaremos 2 informes más. El segundo será para determinar cuál es el estado de la biopiratería respecto a los conocimientos tradicionales. Y el tercero está encaminado a identificar ya los productos que se están comercializando, productos de la biopiratería, y cuál es el valor económico de esa comercialización. Eso en cuanto a los informes. Y en cuanto a las acciones, en el IEPI se ha conformado un grupo de monitoreo para seguir identificando las patentes que se soliciten a nivel mundial que incorporen a nuestros recursos genéticos. Ahora, pero me llamó también la atención algo en el informe que se dio a conocer, es que se pretende, y no sé si lo voy a decir exactamente o lo comprendí con exactitud, que se pretende declarar o solicitar la nulidad de patentes que se generaron a través de la biopiratería. Sí, Carlos, efectivamente esa es una de las acciones que también se tomarán, ¿no? Quizás es más fácil impedir el registro de las patentes, no obstante, como esto ya ha sucedido, con estas 185 patentes que revela el informe, en esos casos intentaremos solicitar la nulidad. Es un poco más difícil porque tenemos que hacer un análisis legislación por legislación y ver si es posible conseguir la nulidad. Y además se requiere acciones legales para declarar esas nulidades, supongo. Sí, hay que hacer un procedimiento de nulidad en la Oficina de Propiedad Intelectual o ante los jueces de cada uno de esos países en donde se han otorgado estas patentes. Ahora, pero el tema de aprovechar nuestra gran megadiversidad y trabajar en lo que es y amplificar el tema del bioconocimiento, etcétera, ¿no pasa también porque, no sé, el Ecuador, al no tener una política pública eficaz, primero ausente y luego a lo mejor una política pública eficaz, no incentivó la investigación de científicos ecuatorianos para aprovechar toda esta megadiversidad que la tenemos? También,
¿sí? ¿No? Yo creo que, como dije en un inicio, son varias causas. Esa es una de ellas, ¿no? Recordemos que nosotros como Estado no estamos en contra de la investigación sobre la biodiversidad, más bien todo lo contrario. La idea es aprovechar ese potencial, pero cumpliendo justamente las normas del CDB, es decir, que se haga un uso sostenible, que se garantice la conservación y en caso de que exista desarrollo tecnológico, es decir, en caso de que puedan sintetizarse u obtenerse productos que sean comercializados posteriormente, tiene que existir una adecuada distribución de beneficios monetarios y no monetarios, porque recordemos que los recursos genéticos son propiedad de todos los ecuatorianos. Totalmente de acuerdo, es propiedad de todos los ecuatorianos, pero para poderlos aprovechar necesitamos inversión en lo que tiene que ver con la investigación científica para poder desarrollar e implementar estas patentes en beneficio de los propios ecuatorianos. En ese sentido, ¿por qué no aprovechar? Se creó una universidad para aquello, pero ¿por qué no aprovechar incentivos a los científicos de una forma más eficaz y dinámica a científicos para que desarrollen todo estos conocimientos sobre recursos genéticos? Sí, de hecho se lo está haciendo, ¿no? Tenemos el proyecto Arca de Noé, en el que se está levantando un mapeo de todos los recursos genéticos ecuatorianos y adicionalmente ahora a la par que lanzamos el informe de biopiratería, se ha lanzado un concurso para investigadores ecuatorianos o empresas ecuatorianas que también deseen hacer desarrollo tecnológico y que puedan hacerlo cumpliendo con la normativa internacional y nacional vigente, pero que lo importante es que se investigue sobre la biodiversidad y se puedan obtener soluciones a partir de ello. Pero ese concurso está destinado para estudiantes o para profesionales o científicos que han obtenido maestrías en los últimos 5 años. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, igual también existen los fondos concursables, ¿no?, que los administra CENESID para proyectos de investigación científica. Y también existe, no olvidemos, la Universidad IQIAM, que justamente uno de sus propósitos es la investigación sobre la biodiversidad. Pero el tema es que tanto ha avanzado la Universidad IQIAM en ese sentido. Bueno, es un tema que yo creo que tenemos que recuperar el tiempo perdido. No es fácil hacerlo, pero creo que estamos dando los primeros pasos y en algún momento había que hacerlo. Es el inicio de un proceso. Es el inicio. Ahora, el tema es qué investigar en el Ecuador. Bueno, para tener una idea, en el mapeo inicial que nosotros hicimos de recursos genéticos endémicos encontramos 6.452 recursos genéticos. Es decir, es muy amplia el abanico, la gama de recursos genéticos sobre los cuales se puede investigar es muy amplio, ¿no? Yo creo que más bien ahí desde cada campo tecnológico, desde cada campo científico, las personas especialistas en estas áreas sabrán identificar por dónde deben ir esas investigaciones. Ahora, ¿estamos hablando básicamente de medicina o podríamos hablar también, y discúlpame la ignorancia, Hernán, no soy experto, podríamos hablar también de investigar el tema de los transgénicos en términos de productividad y en términos de consumo? Efectivamente, no solo hablamos de medicina. Quizás la medicina es una de las áreas más conocidas cuando se habla de investigación sobre recursos genéticos. No obstante, por ejemplo, en el informe que nosotros hemos obtenido, vemos que de los principales recursos genéticos han salido soluciones tecnológicas relativas, por ejemplo, con la agricultura. Se han creado nuevas especies resistentes a plagas sobre la base de nuestros recursos genéticos. También han salido cosméticos, tratamientos para la piel, medicamentos para la artritis, la obesidad, productos industriales, como por ejemplo hidrocarburos, y tratamiento para la diabetes, y así una serie de opciones. No únicamente está limitado a la medicina, quizás es el campo más conocido, pero hay muchas otras de soluciones. Mayor asociación de parte de los ciudadanos comunes que no conocemos a profundidad estos temas. Exacto. Hernán Núñez, muchas gracias. Gracias, Carlos. Estaba con nosotros el director del IEPI, el Instituto de Propiedad Intelectual, con quien hemos conversado sobre las acciones para contrarrestar la biopiratería. Nosotros una brevísima pausa y regresamos con Gabriel Orozco, catedrático de la Flaxo, para hablar y analizar sobre los avances del proceso de paz en Colombia.